Hoy tenemos el grato orgullo de tener con nosotros a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio. ¿Y cómo más te presentamos, Guillermo? Hincha de Racing, ¿te parece? Hincha de Racing. ¿Te parece hincha de Están Racing? agrandados ustedes, Hincha me de parece. Racing, peronista. Candidato a presidente de la Nación, así que yo creo que esa es una presentación Bueno. ya con perspectiva. Bueno, quien acaba de hablar es Pipi Colombo, que es secretaria. Vos decime si estamos equivocados, Pipi. Secretaria del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Sí, señor. Bueno, y también tenemos a Rodrigo Rabanaque, quien es representante, no sé cómo presentarte, Rodrigo. Un compañero militante. Pero estás en la agrupación, Estamos en la agrupación coordinando con gran responsabilidad la provincia de Buenos Aires, que es un pedido de Guillermo Moreno y ahí estamos, tratando de estar a la altura de la circunstancia. Muy bien. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás viendo la cosa en este momento? ¿Qué pregunta? No. Lo que pasa que me acuerdo la última vez que estuve en esta radio hace algunos años, y que los felicito, porque están creciendo, están bien, tienen mucha cantidad de anunciantes, se escucha bien cuando uno viene en la ruta, así que los felicito, está muy bien. Pero la última vez que estuve aquí hablamos que este era un gobierno muy particular porque era el único gobierno que en los últimos 70 años se había metido con el precio de la comida. Y meterse con el precio de la comida era una característica tan singular que determinaba la direccionalidad que iba a tener el gobierno de Macri. En ese momento había un debate, incluso lo tuve con ustedes acá, sobre si el perfil de este gobierno era neoliberal o era un gobierno oligarca, porque sosteníamos que era un gobierno oligarca, no podía haber un gobierno neoliberal que se metiera con el precio de la comida, entonces tendiera, por ejemplo, a fundir a las grandes empresas. Y yo decía, acá mismo, dije, ¿de qué le sirve a Roca, el dueño de Techín, tener la comida cara? ¿De qué le sirve a Madanes tener la comida cara? Incluso dijimos algo absolutamente sorprendente, ¿qué le sirve a Mañeto tener la comida cara? Entonces dijimos, mire, esto no le sirve a nadie, solamente le sirve a 1000 familias. Y bueno, tuvo que pasar el tiempo, porque bueno, acá no hay posibilidades en las disciplinas que manejamos nosotros de hacer ensayo y error en un laboratorio. Esto es una ciencia social, si es que es una ciencia, la política, la economía. Tenés que transitar, obviamente que si la hipótesis que uno plantea se corrobora, el daño para el pueblo y para el país es muy grande. Bueno, 3 años después, este es un gobierno de 1000 familias para 1000 familias. Nos equivocamos cuando dijimos que era Macri, este es Blanco Villegas, ya lo reconocen hasta los propios de la familia. Lo único que tiene en su cabeza es la rentabilidad de las grandes extensiones de tierra, estas grandes. Bueno, de esos son los Blanco Villegas. Ya a esta altura del partido ninguna actividad productiva es rentable e incluso las actividades productivas vinculadas al campo, pero no a la zona núcleo de lo que llamamos la Pampa Húmeda, sur de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, ya dejan de ser rentables. Fíjate lo que pasa con las actividades regionales. En fin, sintetizando, un gobierno de 1000 familias para 1000 familias excluye al conjunto de la población, que somos 44 millones. Bueno, esto es lo que está pasando. Lo ves vos en Mar de Ajó, vas a Mar del Plata, lo ves, venía a la capital, lo ves, vas a La Matanza, lo ves, vas a Córdoba, lo ves, vas a Rosario, recorres el país. Finalmente, lamento que hayamos tenido razón, pero no era y no es un gobierno neoliberal, es un gobierno oligarca como nunca tuvimos en la República Argentina desde la vigencia de Perón y Eva para acá. Lo dijimos en aquel momento que en términos de política económica va a ser la peor política económica en la historia de la Argentina, y hoy te lo están diciendo todo, desde Rivadavia para acá. Rivadavia con la enfiteusis, los oligarcas del fin del siglo XIX, porque los oligarcas del fin del siglo XIX, vamos a estar en contra, pero en tipos formados y trabajaban. Esto, aparte de oligarcas, son vagos e ignorantes. Entonces tenemos un problema muy serio. En realidad hay que dar vuelta a la página cuanto antes, en el marco de la ley, el orden, la Constitución, pero hay que dar vuelta a la página cuanto antes. ¿Fui claro o no? ¿Te parece? A mí me parece que sí. Bueno. Una pequeña postilla me gustaría, si con tu militancia y
tu forma de ver el juego, ¿cómo cierra este concepto que vos acabas de vertir, que es para mí prístino, con el concepto de esta injerencia de geopolítica de ciertos actores, llámese Estados Unidos, llámese Israel, y la vinculación que tienen desde el punto de vista político con algunas causas en particular, como para terminar con la, digamos, protoburguesía nacional? Sí, yo en eso tengo una visión distintiva. Mira, quizás para la segunda quincena de marzo se está organizando hoy la presentación de la película El Presidente, que es alrededor de la vida de Putin como fenómeno político en la madre rusa, ¿no? Yo creo que la transformación que se dio en el mundo a partir del 2010, una transformación que nos costó a ver a nosotros, ¿eh? Nosotros quedamos enroscados sobre la crisis que había tenido el sistema capitalista en Estados Unidos, una crisis financiera, y como todo crisis financiera se resolvió muy rápido. En ese momento había como 3 visiones sustantivas en el gobierno, que eran las 3 que podía haber. Que a la salida de esta crisis emergían los chinos con el yuan como moneda de reserva de valor a escala global, incluso como transaccional, que era el momento del euro, decía otra hipótesis. Incluso hubo algunos documentos académicos que circulaban de algunos de los que estaban viviendo en Europa, que decían, bueno, ahora viene el momento en que el euro definitivamente se impone al dólar y bla, 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 bla. Y los que decíamos que iba a salir el séptimo de caballería en algún momento, y el séptimo de caballería terminaba con esta historia. Bueno, la historia dice que salió el séptimo de caballería y se terminó. Ahora, eso nos confundió porque mientras venía y estaba transitando la crisis se producía la tercera gran revolución en el modo de producción capitalista. Como coincidía con la crisis, y la crisis a su vez tenía subyacente una revolución muy profunda en el modo de producción, se nos mezcló. Nos costó desde el gobierno entender lo que estaba pasando en el mundo. Nos dedicamos a reflexionar alrededor de la crisis, que era lo que nos estaba pegando, y no vimos venir la tercera gran revolución. La primera fue la revolución industrial, la segunda fue la revolución de los procesos, la de Maslow, Tocqueville, a principios del siglo XX, y la tercera es la revolución energética norteamericana. Caracterizamos como revolución dentro del modo de producción capitalista, no cuando cambia el modo, por eso no estoy comparando con la revolución soviética, estoy diciendo, dentro del modo de producción, llamamos revolución cuando se produce un fenómeno tecnológico o de incorporación de abaratamiento de algún insumo, como es este caso, que baja violentamente los costos de las manufacturas. Y cuando viajan violentamente en un aparato productivo determinado, esto implica un territorio y un pueblo especial. La revolución industrial neoinglesa, la revolución de los procesos los norteamericanos y la revolución energética los norteamericanos, ese pueblo tiene una ventaja extraordinaria sobre el resto, porque baja el costo de sus productos y por lo tanto el precio de venta de esos productos a escala global genera una transformación del mundo. Hoy sábado, estamos leyendo en los diarios la baja de las exportaciones chinas año contra año del 20%, cosa que no pasaba en los últimos 30 años. Hoy. Pero esto nosotros lo venimos diciendo en esta transformación global desde hace por lo menos 6 años. Cuando nos dimos cuenta de esto, digamos, no allá por el 2011, 2012, te diría que en el 2011 nos dimos cuenta que se había generado una transformación estructural tal que la empezamos a definir como revolución energética norteamericana que cambió el mundo. Ya no es el mundo donde los norteamericanos van a buscar combustible, porque se estaban quedando sin combustible, entonces las guerras mundiales las explicaban los norteamericanos yendo con su séptimo de caballería a buscar el combustible y se lo llevaban por las buenas o por las malas, sino que ahora la caracterización era la que hacía el Papa de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, donde lo que se daba era una confrontación por los puestos de trabajo, y que los puestos de trabajo se discutían en el mercado global. Esta discusión los norteamericanos la utilizan a favor
salen del esquema neoliberal. Si Occidente no tiene conducción norteamericana de un esquema neoliberal, es que no hay neoliberalismo en el mundo. Esto estamos de acuerdo. O Occidente lo conduce Estados Unidos o no lo conduce nadie. No es que me van a venir los ingleses o los españoles o los franceses, eso es toda tontería. O Occidente lo conduce Estados Unidos o no tiene conducción. Y está claro que Estados Unidos no puede conducir un esquema neoliberal global, porque hoy Estados Unidos no es neoliberal porque está administrando el comercio. Finalmente Trump está haciendo lo que hicimos nosotros en el 2012. Esto entra, esto no entra. Naturalmente que se da una doble conjunción en el mundo. La revolución energética norteamericana, que le baja violentamente los costos primos de la manufactura por el insumo energético, sobre todo por el precio del gas, el famoso shale gas, lo que nosotros tenemos en Vaca Muerta, ellos lo tienen 3, 4 veces más sin condiciones de explotación. Hoy el gas en Estados Unidos está entre 2,50 y 3, pero el millón de BTU. Lo que el gobierno dice que va a pagar 8. Imagínate que estamos hablando de todo. Y lo que Galucho firmó 7,50, porque este proceso ya empezó en nuestro gobierno. Esto fue uno de los grandes errores que cometimos en nuestro gobierno cuando firmamos ese acuerdo con Chevron, una estupidez mayúscula. O imagínate que ya en ese momento, en Estados Unidos se vendía el millón de BTU, que es la unidad de medida del gas, a 2,50, y Galucho alegremente firma 7,50 con Chevron. Imposible que tengamos industria si vamos a tener ese precio de la energía. La dolarización de las tarifas que hoy estamos padeciendo comenzó en nuestro gobierno, porque este plan de negocio de YPF que sigue Aranguren es el que empezó Galucho y ahora lo siguen esto y demás. O sea que en esto tenemos que ser muy claros, porque si no somos claros después le pifiamos y nos volvemos a equivocar. Entonces, si el mundo, al menos el mundo conducido por Estados Unidos, que es gran parte del mundo, no es neoliberal, tenemos que entender el mundo desde otro lugar. Hay expresiones políticas que explicitan que el mundo no es neoliberal. En nuestra región no hay ninguna duda, el acuerdo de paz con la FARC. No hay ninguna posibilidad de que si vos podés pasar por las armas a tu enemigo, no lo pases por las armas. Y sin embargo en Colombia, donde acá se decía en plena ofensiva neoliberal, el Papa y Raúl Castro consiguieron un acuerdo de paz extraordinario que es prácticamente un plan de gobierno. Yo me acuerdo que en ese momento venía y decía, mire, lean el acuerdo de paz, porque es un plan de gobierno. Entonces, esta ofensiva que hablaban neoliberal también es falsa, es un error de interpretación. ¿Qué está aconteciendo en el mundo desde mi humilde opinión? Hoy hay la confrontación de dos nacionalismos, un nacionalismo de categorías europeizantes, que es un nacionalismo de exclusión, y un nacionalismo de amor y paz que expresa el peronismo y que naturalmente tiene un difusor extraordinario a escala global, que es el Papa Francisco. Porque bueno, finalmente nuestra doctrina es una doctrina humanista y cristiana. Esto no significa que para militar tenés que ser un practicante religioso, lo que significa que tenés que tener la cosmovisión de comunidad. ¿Está bien? Al individualismo neoliberal o liberal o a la planificación centralizada marxista, Perón le puso la tercera posición y dijo, bueno, nosotros vivimos en comunidad, respetamos el libre albedrío, pero también le decimos a los liberales, miren, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, las sociedades que sobreviven son las solidarias, no aquellas que exacerban la competencia individual. No somos darwinianos, no es el hombre lobo del hombre en términos de esa visión anglosajona. Nosotros somos latinos, venimos de ahí y decimos, mire, sobrevive la especie más solidaria, fíjense en las hormigas, no se fijen en los leones. Ese mundo que hoy se quedó sin conducción está generando una diferencia extraordinaria de densidad económica entre Estados Unidos y el resto de los países. Estados Unidos tomó dos decisiones extraordinarias. Aprovechó su baja del insumo de los insumos, que es el insumo energético, y a su vez protege su mercado. Protege su mercado para decirle a los europeos y fundamentalmente a los chinos, basta. Las dos cosas las hizo. Los grandes perdedores de este fin de la globalización con la caída del muro de Berlín, se había consolidado una globalización, pero se termina el 16 de enero del 17 con Trump, cuando asume y saca a Estados Unidos del Tratado del Pacífico. Dije también acá, miren qué raro que estamos nosotros cuando pensamos la política, cómo nos estamos equivocando, que la mayoría de la fuerza nuestra quería que ganara la Clinton, cuando la Clinton terminaba con el incipiente proceso industrial que nosotros estábamos haciendo, porque lo que quería es que la Argentina entrara en el Acuerdo del Pacífico.
una cosa increíble, porque también lo quería este oligarca. Algo nos pasaba a nosotros en nuestro análisis, que estábamos interpretando mal lo que acontecía en el mundo. Bueno, tuvo que pasar el tiempo y ahora quedó claro. Es esta confrontación entre dos nacionalismos donde el mundo necesita peronismo, porque en realidad es la doctrina de amor y paz. Y todavía no terminó la Tercera Guerra Mundial. Entonces la confrontación tiene que ser por dos visiones distintas de nacionalismo. Aquel xenófobo que quiere levantar muros o aquel de amor y paz que quiere hacer puentes. Ese somos nosotros, pero somos nosotros los peronistas. Somos nosotros los peronistas, no los socialdemócratas, ¿eh? Porque esas categorías socialdemócratas también terminaron con la globalización. La globalización surgida del muro de Berlín tuvo dos hijos putativos, los neoliberales por un lado y los socialdemócratas por el otro. Por eso finalmente Macron puede defender la globalización y la Merkel también. Y casualmente el garante de la globalización termina siendo el secretario general del Partido Comunista Chino en Davos. No esta última Davos, la anterior. Fue y dijo, no, acá está, China garantiza el libre comercio en el mundo. Increíble, el libre comercio en el mundo que lo que hace es homogeneizar los salarios a la baja. Increíble. Mientras que en el NAFTA lo que hace Trump es exigir una negociación donde le impone a México el incremento de los salarios de los trabajadores de las automotrices. Bueno, estas cosas hay que analizarlas y en ese mundo, entonces, lo que estamos es en una discusión de cada uno de los países tratando de poner en valor los vectores nacionales en los nuevos modelos de desarrollo. Y en esto es que tenemos que entender el fenómeno Bolsonaro, porque el que piense que Bolsonaro es solo un gobierno neoliberal comete un error. El gobierno neoliberal consolidado fue el de Dilma Rousseff en su elección. En su reelección, Dilma pone dos fundamentos neoliberales en la economía brasilera, en el Ministerio de Economía y en el Banco Central. No hay más que ver el gabinete, esto se sabe, se va a internet, se busca. Acá confluyen en Brasil un esquema neoliberal con una concepción nacional imperial, no de amor y paz, que viene de los sectores de las Fuerzas Armadas. Y eso hace que hoy Brasil vaya a una tensión que va a poner en una profunda crisis de gobernabilidad al país vecino y naturalmente al Mercosur. Este reordenamiento de la fuerza la tenemos que hacer con mucha precisión. Y lo tenemos que hacer pensando el viejo eje de Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires, que no tiene nada que ver con el eje de la globalización que surgió a la caída del muro de Berlín, que era Brasilia, Buenos Aires. Y todo esto lo tenemos que repensar. Incluso tenemos que repensar nuestro esquema de seguridad, nuestros esquemas de defensa, pero fundamentalmente lo que repensar, lo que tenemos que poner en valor es cuáles son los elementos que le dan a la economía argentina competitividad sistémica para no perder puestos de trabajo. Bueno, esto es lo que estamos discutiendo, esto es lo que vamos a hablar esta noche. Vos dijiste, bueno, ¿cuáles son las propuestas para el futuro? Bueno, estas son las cosas que tenemos que reflexionar. Después viene la candidatura, las cosas, me gusta más, que me gusta menos. Pero esto es lo que se está discutiendo en la Argentina. Lo estamos discutiendo desde las Fuerzas Armadas, de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, hasta el último militante de las unidades básicas. Y esto es lo que pasa. En el medio pasamos por esta radio y les doy las gracias por eso. Bueno, sí, la han acertado. Ustedes están escuchando a Guillermo Moreno, que lo conocen seguramente sin verlo, muchos de nuestros oyentes. Bueno, pero Guillermo, viniste acompañado por algunos compañeros que ya los presentamos al comienzo. Vinimos acompañados por la rama femenina, que es Pipi Colombo. Imagínate que con el día que tuvieron ayer, si no nos pedíamos la delegación a una compañera, la íbamos a pasar muy mal. Y venimos con un compañero que no es estrictamente juventud, que es Rabanaque Caballero, se está estructurando un espacio dentro de nuestro movimiento que no son ni los jóvenes ni nosotros los veteranos. Y ellos dicen la generación intermedia, y a mí me encantó. Aparte fue debatido, reflexionado, los viejos discursos del general, y ahí dijimos, bueno, ellos entonces tienen derecho de organizarse como generación intermedia y él es nuestro referente de esa generación, Rabanaque y Pimpi. Pipi, bueno, ¿por qué no contás tu visión y las razones por el cual te hacen estar participando desde este espacio y desde cuándo estás en este espacio? Mirá,
Yo pienso que este momento político con un gobierno de la oligarquía ha puesto como en blanco sobre negro cuál es la discusión fundamental en la Argentina. La ha vuelto a poner, porque en otros momentos es como que por ahí se te confunden las cosas, se tapan, no se ve bien cuál es la contradicción fundamental para que nosotros podamos tener una patria libre, justa y soberana. Y esa contradicción es que hay un sector de poder económico en la Argentina que es rentista, que es parasitario, que es lo contrario de una cultura del trabajo, que es especulativo, que solo gana por tener y no por hacer, no por producir, no por organizar, no por invertir, no por arriesgarse. Y entonces, frente a eso, tiene mucha importancia que haya una mirada verdaderamente bien centrada y nacional, una comprensión nacional de lo que nos pasa, que eso es lo que el peronismo le ha dado a nuestro pueblo. Y yo creo que es una cosa que vos te das cuenta que hace una diferencia importante entre las realidades de otros países hermanos, que son hermanos, pero que no han tenido esta experiencia que ha tenido el pueblo argentino. Y en ese sentido, yo a Guillermo lo conocí porque la presidenta me mandó a trabajar en defensa del consumidor. Yo venía trabajando en el Consejo de la Mujer, llevo muchos años militando por los derechos de las mujeres y bueno, has visto que si la presidenta o el presidente te da una tarea, vos no es que sea, ay, me gusta, no sé qué. Entonces yo fui a trabajar con Guillermo y la verdad es que aprendí un montón. La primera cosa que yo llevaba es que no me gustaba la idea de que uno pudiera transferirle a las personas, a los consumidores, la responsabilidad de ordenar la economía. Me parecía que era bueno que hubiera asociaciones de consumidores en el sentido de que todo lo que sea organización, poder discutir sobre derechos, promover participación, está bueno, pero no me gustaba esa especie de coartada que se da a las trastadas que se hagan en el nivel de la macroeconomía o de la ¿verdad? Y después decirle, pero vos no controlaste, pero vos sos el que... Vos sos el que compra, vos sos el que convalidás los precios, vos, ¿no? Entonces fui y Guillermo me dijo, bueno, a ver cómo es tu plan. Y yo le dije, bueno, yo quiero trabajar en esto, quiero trabajar para que la defensa de los consumidores esté más emparentada con nuestra idea de una comunidad organizada, esté promoviendo la participación nuestra organizada de diversas maneras, corrernos de esa lógica, y trabajamos en ese sentido. Y cuando nos fuimos del gobierno en el año 2013, nosotros quedamos, digamos, juntos en un espacio político que él fue armando, y yo la verdad es que me siento más que cómoda porque creo que vos no podés ni tener un movimiento que luche por los derechos de las mujeres que no esté arraigado en lo que pasa en tu patria. Vos no podés hablar de generalidades copiadas de libros o películas extranjeras cuando vos recorres la Argentina y ves la desesperación de las madres que hoy tienen que ver a qué comedor llevan a comer sus hijos, que tienen que ver si comen una vez por día, que familias han perdido la posibilidad de tener una cobertura porque han dejado de tener empleo, o porque aunque mantienen un empleo, los ingresos no les alcanzan, y entonces las mujeres no saben cómo estirar eso. Entonces vos tenés la necesidad de organizarte para acompañar esa lucha en el marco de una lucha común. No hay ninguna posibilidad que nosotros pensemos en mujeres emancipadas en una comunidad que se hunde, en una sociedad que no tuviera esperanza. Y en ese sentido yo creo que la propuesta que hace Guillermo, vos ves el paraguas que él pone en su análisis, que es como decía, como aprendimos también de Perón, vos para poder ordenar tu visión de lo que pasa, tenés que tener un panorama de lo que pasa en el mundo. Vos tenés que tener una comprensión. No todos tenemos la misma formación, ni todos estamos obligados a ser tan... ver en qué marco te colocas para dar tu batalla. Y nosotras, con mis compañeras, llevamos muchos años luchando por los derechos de las mujeres. Bueno, espero que no sea mi teléfono. No. Llevamos muchos años luchando por los derechos de las mujeres, tomando algo que fue un sueño de Eva Perón, cuando ella propone en La razón de mi vida, en un artículo que se llama Una idea, que las mujeres
que hacen la atención de su familia, que cuidan a sus hijos, que la mujer cuando se case, dice ella, debería tener una asignación económica, porque no es lógico que ese trabajo no sea considerado un trabajo, porque no es lógico, fíjate vos, mira qué precursora la Eva, dice, no es lógico que las leyes terminen en la puerta de la casa. Hoy nosotros hablamos de la violencia hacia la mujer, hablamos de la violencia doméstica, los medios le dan mucha bolilla a los femicidios, pero los femicidios es como si vos dijeras el final del tobogán. Antes de llegar a que te maten, hubo una instalación y una naturalización de la violencia de muchas maneras, donde a veces nosotras, si estamos aisladas, no la podemos tratar, donde los varones a veces no quieren, creen que le pertenece a otro, no deberían ni opinar ni mirar. Entonces ir construyendo, retomando, Evita, yendo a la fuente, vos podés trabajar por los derechos de la mujer sin que eso te coloque en ninguna posición, en ninguna contraposición, digamos, entre mujer y varón. Y por lo tanto, yo por lo menos y mis compañeras nos sentimos muy a gusto en el espacio que compartimos con Guillermo y que él conduce, y además estamos más que contentas que en su programa de gobierno ha puesto como uno de los puntos un ingreso para las amas de casa, que tiene doblemente el reconocimiento de que hay un trabajo, que es un trabajo que económicamente aporta, aunque hoy no se lo pague, y que además tiene también un propósito de integrar ese valor que se produce en la casa a la posibilidad de dinamizar la economía, cuando uno siempre piensa que, cuando Guillermo decía, nadie hizo esto de meterse con el precio de la comida como primera medida y entonces destruyó el mercado interno, pero prácticamente en forma automática, porque si vos tenés que duplicar la plata que tenés que emplear para comer, achicaste enormemente lo que te queda para otra cosa. Entonces, cuando las mujeres tengamos ingresos, no sabés, así lo vamos a tener en el mercado interno. Bueno, estamos en entrevista con propuestas especial con Guillermo Moreno, Pipi Colombo, que acaba de expresarse, y Rodrigo Rabanaque, quien es representante o está construyendo o aportando en generación intermedia. ¿Está bien así? Claro que sí. Soy un compañero que hace 16 años acompañó a Guillermo Moreno. Me acuerdo que lo conocía ya cuando tenía 22, 23 años. Yo siempre digo lo mismo. Nací en la clínica, en el Hospital Pueblo Peronista, que es la agrupación de la familia. Me crié en la Casa Pueblo Peronista y me recibí en la universidad, en la Facultad de Pueblo Peronista, al lado de Guillermo Moreno, y la verdad que aprendí mucho, sé lo que es caminar y sé lo que es militar de sol a sol en el desierto, con una botellita de agua, descalzo y con el sol pegando en el lomo. Y así se milita, porque cuando después nos sentimos que estamos en el llano y creemos que la caja resuelve la militancia, estamos acá. En los peores momentos es cuando nosotros nos sentimos más fortalecidos, es donde nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos están más despiertos, porque estamos contra la pared y estamos. Bueno, Rodrigo, te quería hacer una preguntita, a ver, una lectura. ¿Qué lectura podés hacer de esta situación, este fenómeno cultural que se está dando, ¿no? De gente que está afectada totalmente por esta crisis, este mal manejo económico o este modelo económico, ¿no? Que nos está transversalizando a todos los sectores, a un solo sector bien, al resto mal, pero gran parte de ese sector que le está pasando mal sigue dándole el sí, ¿no? Sigue apoyando ese modelo. Sí, yo creo que es importante lo que dice Guillermo cuando habla de neoliberalismo y de oligarquía. Cuando Guillermo empezó a hablar de oligarquía, ya en el 2016 todos lo miraban raro y decía, está pasado de moda, se quedó en el 45, claro. Ahora todos estamos hablando de oligarquía, porque entendemos qué es lo que pasó en la 125, que quedó bien en claro que eran ellos y nosotros. No nos olvidemos esos 3 meses que desabastecieron todo el país, cortaron las rutas, tiraban la carne, la leche y determinados productos en el medio de la ruta. Claro, eso no es piquete es lo que hacen los morochos peronistas. Pero tenemos que entender que la oligarquía ganó la batalla. Pero quedó bien en claro lo que es la oligarquía, son las 1000 familias. Y cuando hablamos de neoliberalismo, claro, el neoliberalismo no nació en la Argentina, nace en el mundo.
Y es ahí a donde nosotros tenemos que entender que siempre la oligarquía se dio a que ingrese el neoliberalismo al país. Son los cipayos, son los vendepatria. Nosotros sabemos muy bien que si Macri era presidente, cuáles eran las medidas que iban a tomar. Porque Macri es Blanco Villegas y con el Tano Franco tenía esa patria contratista. Por eso las cosas hay que diferenciar, porque tenemos que tener bien señalizado al enemigo. Por eso tenemos que ver que el problema no es lo que está haciendo Macri, porque sinceramente sé muy bien lo que vino a hacer. El problema es que nosotros no tenemos esa capacidad de señalar bien al enemigo, pero tampoco tenemos la capacidad de comprensión en esta cultura política en la Argentina, que la única herramienta que tiene el pueblo es el modelo nacional y popular, que nace en el 43 con el general Perón. Por eso cuando me vienen a decir si el peronismo sí, si el peronismo no, en este momento de crisis, sincero, que hoy está pasando en la Argentina, como dice Guillermo, que va a ser el momento económico o la transición económica más difícil que va a tener el país en la historia, tiene que quedar bien en claro lo que es la doctrina, el movimiento del general Perón, lo que es el peronismo para la Argentina en estos momentos de crisis. Entonces, hoy, dejar que el progresismo, el radicalismo alfonsinista vengan a hablar de peronismo para buscar una división dentro del movimiento y no poder unirnos, es un problema. Entonces, yo creo que la unidad se tiene que dar dentro del peronismo, y después tenemos el segundo paso, que es el frente. Es volver, y no va a ser fácil, porque van a dejar un país en llama. ¿Quién va a agarrar este fierro caliente? ¿Quién va a querer ser el Adolfo Rodríguez A? ¿Y a quién se lo dejamos para que agarre este fierro caliente? Se lo tenemos que dejar un patriota. Es claro que estos son momentos de patriotas. Yo sé que si Guillermo Moreno llega a agarrar un gobierno de transición, sé que el compañero no va a transar. Sé que el compañero no va a negociar ni con los medios de comunicación, ni tampoco va a negociar con la oligarquía. Va a estabilizar el país como lo tiene que estabilizar, porque sé que sabe de economía y sabe gestionar. Pero también sé que conoce a los muchachos del mercado financiero, como también sé que conoce a todo el sector económico, porque los vio cara a cara, los conoce uno por uno. Entonces yo con el compañero puedo dormir tranquilo. Y después después de ese gobierno de transición, si el muchacho se va antes y no nos cuesta sangre, porque siempre la sangre lo ponen los peronistas, buscamos esa elección que se tiene que buscar y seguimos con este modelo nacional y popular. Como dijo Néstor Carlos Kirchner, se necesita 20 años para ir estabilizando una cultura que entienda la clase media que la justicia social, la independencia económica y la soberanía política son tres banderas que las tenemos que llevar bien en alto. Porque no solamente la clase media, sino la clase baja es el motor de la economía. Es el mercado interno, cuidar la producción nacional, tener los salarios en alta, pero sobre todo que cada trabajador tenga un trabajo digno y tenga un salario digno con capacidad de ahorro. Muy bien. Bueno, acaba de expresarse muy claramente Rodrigo Rabanaque, también está Pipi Colombo, y el conductor de esta agrupación es Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio de la Nación, militante de muchos años dentro del peronismo y del cooperativismo también, Guillermo, ¿no? Sí, yo fui asesor de muchos años de la Alianza Cooperativa Internacional, muchos años, que es la organización de cúpula, ¿no? La organización de cuarto grado del movimiento cooperativo mundial. Y fue muchos años, una experiencia muy rica, me gustó mucho. Acá te llega una felicitación, te quieren felicitar por la entrevista brindada a Asia TV, una gran visión geopolítica, Ariel de Merdejó. Eso es lo que estábamos hablando, gracias Ariel, es lo que estábamos hablando al principio. Finalmente,
este mundo va a terminar generando otro nuevo Yalta. Entre los mismos dos actores, entre los ex soviéticos, ahora es Putin, los rusos, la Federación Rusa, y Occidente a través de Trump. Lo que nosotros tenemos que bregar es que aparezca un tercer actor ahí, que es el que puede hablar por los pueblos que no tienen voz, y ese es el Papa Francisco. Por eso hay que amarlo, hay que quererlo, hay que cuidarlo. A mí me da mucho escozor cuando a veces en nuestras propias fuerzas circulan tuits de aquellos que son enemigos declarados del Papa Francisco, cuando dicen, no, yo conseguí que el Papa Francisco no fuera Papa porque hice un informe y lo circulé en el Colegio Vaticano y ahí entonces lo iban a elegir ahí y lo dejaron de elegir. ¿Viste? El periodista este de Página 12 que siempre está ahí inventando cosas, haciendo cosas, la mitad de lo que escribe todo mentira. Pero a veces agarramos y circulamos la información de este personaje que no es el problema de que sea o no anticlerical, es Santi Francisco el único que se puede sentar en la mesa para hacer un Yalta donde haya voz de los pueblos que no tienen voz. ¿O piensan que se va a sentar quién ahí si no se sienta el Papa? O no se sienta nadie, entonces se sientan solamente Putin y Trump, como fue el primer Yalta, o hacemos fuerza a los pueblos que no tenemos voz y sentamos a uno, y en este caso sentaríamos uno de los nuestros. Entonces, yo tengo claro por qué Macri, Blanco Villegas, confronta contra el Papa, porque también confronta contra Dios. Este es un gobierno profundamente ateo, no solo está destruyendo la base material de la nación, que es todas sus empresas al margen de su tamaño y su trabajo asociado, sino que quiere que un pueblo de profunda base espiritual, en donde nosotros los peronistas hasta decimos que tenemos una guía espiritual, que es la Santa Eva. Cuando nosotros hablábamos de Santa Eva a Bergoglio se enojaba, che, ¿qué es Santa Eva? Párenla. Bueno, pero nosotros de noche cuando tenemos problemas le rezamos a la Eva. Muy bien. También quiere que destruir la base espiritual de la nación. Y esto te lo dice Durán Barba en los artículos en Perfil, cuando te dice en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, ahora en el XXI vamos a terminar con las monoteístas. Pero lo escribe y lo firma, no es una interpretación. Bueno, ahí entendés que cuando Blanco Villegas no se supo hacer la señal de la cruz, no es que lo que pensábamos todos que tenía un problema de motricidad fina, ¿viste? Era un problema de que estaba peleado con Dios. Claro, está peleado con Dios. Y esto es la destrucción del pueblo argentino como pueblo, desde la base material a la base espiritual. ¿Y quién es lo que tenemos que defender la base espiritual? Y los peronistas. Nosotros somos los defensores de la identidad nacional. Por eso nosotros estamos convocando a los sectores religiosos. Y por eso le decimos, mire, tengan cuidado cuando circulan estos tuits de aquellos que confrontan con el Papa. Porque están confrontando con el único que se puede sentar en la mesa defendiendo a los humildes del mundo. Y si lo hacen desde esa categoría socialdemócrata europea, que hablaba Rodrigo, tengamos cuidado porque son en realidad las dos categorías surgidas del mundo global a la caída del muro de Berlín. Por eso el peronismo tenía dificultades para expresarse. ¿Hasta cuándo? Y hasta ahora que vuelven a brotar los vectores nacionales. Y en esto vamos a una disputa final también, porque no es lo mismo levantar muro que construir puente. Por eso Trump se tiene que encontrar mucho más con el Papa, que es el único que le puede decir terminala con el muro, que este es el momento de hacer puente. Ahora, eso no se hace de un día para otro. Mientras tanto tiene que surgir un modelo que pueda ser imitado. Y ese modelo que pueda ser imitado por los pueblos del mundo, tenemos la responsabilidad de los peronistas de que sea exitoso en la Argentina. Con estas categorías. Y por eso cuando la compañera hablaba, no sé si en el corte, en el aire, de cómo tenemos que hacer comunidad, yo la miré a Pimpi y le decía, mira, nosotros vamos a volver un gobierno de 8 ministerios. El jefe de gabinete y 7 ministerios, y no precisamos más que eso. Esta estupidez de tener 7 ministerios tan casi te sobra. Y uno novedoso va a ser el Ministerio de Comunidad. Porque lo que tenés que generar ante esta avanzada del individualismo que viene también desde la categoría de los marxistas reciclados. Porque los marxistas reciclados, lo que vos decías en las escuelas, no es que abunda el neoliberalismo en las escuelas, abunda la socialdemocracia. Muy bien, el individualismo que rompe la comunidad en las escuelas me viene
de la socialdemocracia, porque finalmente son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué tenemos que oponer al neoliberalismo y a la socialdemocracia? Le tenemos que oponer la comunidad. Y entonces el Ministerio de Comunidad, ¿qué tiene que hacer? Porque en el corto y mediano plazo vos necesitas un modelo de desarrollo que lleve a la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Pero no hay ninguna duda, eso está estudiado, sabemos, es una cosa que hay que hacer. Lo que no sabemos es cómo hacer comunidad. Tenemos idea. Ese va a ser el ministerio más importante de la Argentina. El ministerio que propenda a ser comunidad, que vos vengas a Maracó y digas, ¿dónde vivís? En la comunidad de Maracó. ¿Dónde vivís? En la comunidad de Mar del Plata. ¿Dónde? En la comunidad de mi barrio. Donde nos empezamos a encontrar los seres humanos en comunidad. Esa es la tercera posición. Claro, no le vamos a poner el Ministerio de la Comunidad Organizada porque algunos se van a enojar. Le vamos a poner el Ministerio de la Comunidad. Y ese es el ministerio clave. ¿Qué otro? Obviamente que tenés un Ministerio de Economía. Tenés que tener un Ministerio de Desarrollo Económico. Porque para el peronismo hay una sola clase de hombres los que trabajan. Por lo tanto, hay una sola clase de economía. No es que hay otro debate en el seno del peronismo sobre economía popular, y yo le digo a los compañeros que me plantean el tema de la economía popular, y entonces nosotros que somos economistas no populares, no entiendo esto. La economía para el peronismo es una sola, y siempre es economía popular, por lo tanto, se va a llamar Ministerio de Desarrollo Económico, y ahí están todos. Ahí nos tenemos que encontrar, porque la construcción del modelo de desarrollo sustentable y permanente tiene que tender al pleno empleo, porque no hay felicidad sin trabajo, te lo enseña bíblico. Entonces, si hay una sola clase de hombres que son los que trabajan, tenemos que generar la cantidad de puestos de trabajo necesarios para agotar hasta el último desocupado que tenemos en nuestra patria. ¿Lo podemos hacer de un día para otro? No. Pero obviamente que todos tienen que participar en ese modelo de desarrollo, los ocupados y los desocupados transitoriamente, no desocupados estructurales, no pobres estructurales. ¿Cómo en mi patria va a haber pobres estructurales? Hay pobres circunstanciales. En un gobierno peronista vamos a terminar con la desocupación y vamos a terminar con la pobreza. Por lo tanto, no es estructural. Es circunstancial, es coyuntural, ¿se entiende la diferencia? Por lo tanto, hay una sola economía, que es la economía popular. ¿Va a ser un ministerio muy importante? Sí, porque venimos, como decía Rodrigo y Pimpi, que tenemos que reconstruir la base material de la nación. Pero mientras tanto, vamos reconstruyendo la base espiritual y por eso el Ministerio de la Comunidad de Culto, Cultura y Deporte. Ese ministerio, porque ¿cómo haces comunidad si no es con cultura y con deporte y con culto? Bien, viste, ese ministerio pasa a ser, pierde relevancia el Ministerio de Desarrollo Económico en esos 20 años que estaba diciendo Rodrigo, y en los últimos de este ciclo de 20 años, el que adquiere importancia es este ministerio que estamos diciendo. Obviamente que necesitas el Ministerio de Defensa, obviamente que necesitas un ministerio que no es de salud, porque lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir que se nos enfermen. Entonces es de prevención de la salud, como enseñó. Claro, el ministro que pongamos seguramente se va a equivocar y todos los días se le va a enfermar alguno. Si se le enferma, claro, ¿cómo medís vos si ese ministerio es bueno o es malo? Con la cantidad de gente que se te enferma, porque se supone que si es el ministerio de la prevención de la salud, vos sos exitoso si la gente no se te enferma de cuerpo y alma, de psiquis y cuerpo. Muy bien. Pero obviamente que alguno se te va a enfermar. Bueno, obviamente que también vas a tener atención de la salud. Pero es prevención primero. Y después atención de la salud para el caso de que como el ministro no va a ser exitoso en el primer día y se te van a enfermar algunos, tenés que curar. Bien, ese es un ministerio relevante. Naturalmente que vamos a tener un ministerio de política exterior. No es relaciones internas, es política exterior. No es relaciones exteriores, es política exterior. La política es exterior, como decía el general, que señaló muy bien Pimpi, la gran política. Y después tener una política doméstica, que es la política interior. Bueno, tenés que tener una política interior y una política exterior. Son dos hechos distintos. En la política interior tenés que tener el área de seguridad. Tenemos que resolver el área de defensa y el área de seguridad desde la cosmovisión peronista. ¿Qué decía Perón con respecto a la defensa nacional? Había un elemento ordenador que era la visión de todo el pueblo defendiendo lo suyo. Todo el pueblo.
Bueno, esta visión tiene que volver. Acá nadie puede plantear que no va a haber hipótesis de conflicto. ¿Cómo no va a haber hipótesis de conflicto? Y nadie va a pensar que vamos a tener una fuerza profesionalizada tecnológicamente. No, es defendiendo el conjunto del pueblo, la patria, que no es otra cosa que el patrimonio común. Claro, cuando vamos al patrimonio común nos metemos en conceptos filosóficos profundos. Sobre eso también tenemos que discutir, profundizar, y ahí vamos viendo cómo nos encontramos con los sectores religiosos, que son los sectores que no nos acompañaron en la última elección. ¿Qué sectores no nos acompañaron en la última elección? El peronismo ortodoxo no te acompañó. Ganaste los centros de estudiantes de ciencias sociales y muchos sindicatos no te votaron. ¿Cuál es el negocio tuyo? Otros sectores que no te acompañaron, los religiosos. No solo las jerarquías, los religiosos no te acompañaron. Bueno, pues no le dijiste, mire, te empezaste a olvidar de la base espiritual. Y el otro sector que no te acompañó son los sectores del nacionalismo. ¿Dónde tenemos que ir a buscar los votos? Y tenemos que ir a buscar los votos ahí. Vos tenés que conseguir una mayoría de por lo menos el 60% si te acompañan los sectores religiosos, los sectores nacionalistas y el peronismo ortodoxo. Pero tenés que tener unas políticas y unos discursos afín. ¿O vos pensás que solamente recitando a la CLO vas a convocar a los sectores religiosos? Está claro que no. Bien, entonces, muchachos, no es que hay que dejar de leer a la CLO, pero hay que leer mucho más a Perón. Y las categorías a utilizar son las categorías que surgen de la doctrina del movimiento nacional justicialista, porque le aclaro a los eurocentristas que hay un solo pueblo nuevo en el mundo, y es el pueblo americano. ¿Por qué es un pueblo nuevo? Porque es un pueblo mestizo, donde nos mezclamos y surgió algo nuevo. De este pueblo americano, a su vez, surgió un pueblo distinto en este pueblo americano, que es el pueblo argentino. Y en el seno de ese pueblo argentino una doctrina maravillosa, que es la doctrina que descubrió en el seno del pueblo, no que la inventó. La miró, como Miguel Ángel decía, ¿cómo hizo esa obra? No, estaba en la de mármol, yo lo único que hice fue descubrirla. A Perón decía lo mismo, yo la descubrí, ¿en dónde? En el seno de un pueblo maravilloso que es el pueblo argentino, en el marco del único nuevo pueblo que hay en el mundo, que es el pueblo mestizo. Todos los demás son pueblos viejos. De este pueblo nuevo y de este pueblo extraordinario sale una doctrina extraordinaria. Y por eso tenemos que peronizar el mundo, muchachos. ¿Y dónde empezamos? Y empezamos la 1440, acá en Mar de Ajó. Guillermo, la movilización popular. La movilización popular y la correlación de fuerzas. Ya, esto ya es un gobierno que está terminado. Incluso ayer ya en la capital había fuertes versiones de que se habían encontrado la CGT y la UIA para ir a decirle al presidente que arme un gabinete de coalición, porque el problema que tenés acá es si te vas a dilapidar o no la última plata que te manda el mundo, que es la plata del fondo que te manda ahora. Que este es otro error que se cometió. Este experimento era incorrecto, porque era un experimento oligárquico, no por el fondo. Me dijeron, no, mirá, viene el fondo, pero el fondo no tiene. Yo no, porque nosotros nos fuimos del fondo. Yo agarré y le digo, a ver, díganme el decreto firmado por Néstor o por Cristina donde nos fuimos del fondo. El último stand-by, antes de este de Macri, lo firmó Néstor Kirchner. ¿Pero por qué le mentimos? ¿Por qué queremos cambiar la verdad histórica? Porque nos cierra, porque nos parece simpático. El gobierno peronista, ningún gobierno peronista de la fusiladora para acá se fue del fondo. Ni el gobierno de Perón del 73, 74, ni nosotros ni el de Menem. Ningún gobierno peronista se fue del Fondo Monetario. Lo que hicimos fue pagar la deuda. Te quedaste sin condicionamiento, pero siempre tuvimos un hombre en el directorio. Y todos los años el presidente firmaba, o la presidenta firmaba un decreto diciendo designo a este, designo a aquel, designo que era su persona en el Fondo Monetario. Ahora, el problema era de este muchacho, Blanco Villegas, no del fondo. El fondo lo que entendió es que la Argentina va a explotar. E hizo lo que hace la Organización Mundial de Salud cuando en África o en algún lugar aparece un brote. ¿Qué hace? Aísla. ¿Te guste o no te guste? Aísla. Bueno, ¿qué hizo el Fondo Monetario con la Argentina? Nos aisló. Nos puso un domo arriba de la Argentina, dijo arréglensela.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la política? Para venir a contar lo que pasó están los historiadores, para venir a contar lo que está pasando están ustedes los periodistas, para contar lo que va a pasar se supone que está la política. Lo que tenemos que hacer nosotros es terminar esto cuanto antes en el marco de la ley y el orden, porque cada día que pase en el gobierno Macri vos vas a tener una semana con malas noticias de una gran empresa. Se viene pasando desde lo que te dije, ¿no? Hoy las diarios dicen, la televisión dice, ¿cómo vos te imaginás al país sin Coca-Cola? ¿Vos te imaginás sin Arco? ¿Vos te imaginás sin Renault? ¿Vos te imaginás sin Cañuelas la molinería? Y vos decís, y no, y bueno, y entonces empecé a imaginarte, no, pero no puede, bueno, muy bien muchachos, estamos en ese tema. Está claro que no hay ninguna posibilidad que se refinancie ninguna deuda al 80% de tasa de interés nominal anual, que es lo que paga una gran empresa. Una pequeña y mediana empresa paga muchísimo más. Si vas a pedir plata, ese efectivo ya, esas cosas son el 400%. Estamos hablando de una gran empresa. Por eso esto es una situación tan singular, que es la primera vez que el peronismo también se tiene que ocupar de las grandes empresas. Cuando nosotros éramos jóvenes, ¿qué te decían? No, las grandes se ocupan solas, vos despreocupate, ocupate de las pequeñas, medianas y chicas que... de las grandes... No, bueno, ahora las que las están pasando mal, también conjuntamente con las pequeñas y medianas, son las grandes. Ahora, cuando cae una grande, el lío es muy importante, ¿eh? Fuimos a dar una charla y me vinieron a ver los muchachos de San Fernando, que no son muchachos de masa, me vinieron a ver y me dijeron, che, Moreno, lo de FATE es verdad, y claro que es verdad, ¿cómo no va a ser verdad? No, porque nos pide que no pague las contribuciones, las tasas municipales. Le digo, vos cobrásela, porque si a vos te deja de pagar FATE las tasas, y me hace un agujero, muy bien, el problema es de Macri, no tuyo. Vos no lo resolvés los temas a Madane, el que se lo tiene que resolver es el gobierno u otro gobierno, así que no aflojés. Esto para tener idea, que cuando se me cae una pyme, no te viene el intendente al margen del impacto social que puede generar, estamos hablando, aparte dice, mira, la aguanta, cuando se te cae FATE, se te cae, si se cae Aluar en Puerto Madryn, ¿qué nos dibujamos? O vos te pensás que, no muchachos, estas grandes empresas en el modelo de desarrollo permanente y sustentable las precisamos. Obviamente que del otro lado está el bien común. Entonces, cuando hablamos de correlación de fuerza, es todos contra las 1000 familias. Eso es lo primero que tenemos que entrar, porque si nunca le ganamos a las 1000 familias, ¿por qué quiere que sean 1001, 1002, 1003, 1010? Y entonces me meten los grupos económicos, los grupos concentrados, nunca termino de saber de qué hablan, porque el único concentrado que conozco es la leche, pero me empiezan a hablar de esas palabras que nadie entiende nada, y entonces son tantos del otro lado que decir, mejor me voy a mi casa. Ahora, si yo te digo a vos, mira, somos todos contra 1000 familias, bueno, puede ser que no ganemos, pero al menos te da ganas de pelear. Ahora, si sos vos, no estás entrenado y te sumo a Mike Tyson entrenado, vos que decís, no, Nerido, me tiraste, no. Bueno, muchachos, es nosotros, todo el pueblo argentino, contra 1000 familias. Nunca pudimos ganarle. ¿Es la primera vez que le podemos ganar? Sí. ¿Por qué? Y porque el mundo hoy no nos va a señalar con el dedo, como nos señaló históricamente cada vez que el peronismo llegó al gobierno. Porque cuando el peronismo llegaba al gobierno, los soviéticos te señalaban con el dedo. Y por ejemplo, te mandaban, arreglaban con los norteamericanos y te mandaban a Braden de embajador. Porque la muchachada nuestra piensa que Braden era republicano. No, ¿cómo va a ser demócrata si los demócratas son progresistas? Y yo digo, no, muchacho, Braden era casi marxista en Estados Unidos, era del Partido Demócrata. Y se pusieron de acuerdo los soviéticos y los norteamericanos y mandaron casi un marxista a la Argentina porque tenía que hacer la Unión Democrática, tenía que convocar a la sociedad rural, a la UIA y al Partido Comunista. Por eso mandaron un embajador como ese. No era republicano, era demócrata. No, no puede ser, ¿cómo? Si los demócratas son buena gente en Estados Unidos. Vos decís, no, mirá, en Estados Unidos, si vos querés la categoría de bueno o malo, pensá en el peronismo. Los peronistas somos buenos y el resto no sé. Pero no, los norteamericanos no pensamos. Eso, este esquema es el que tenemos que modificar. Vos decís, che, ¿quién hizo las juntas en la Argentina? Y piensa que le hicimos los peronistas, la Junta de Grano, la Junta de Carne. Digo, no, mira, le hizo el abuelo de Pinedo. El abuelo de este lo hizo, o el tatarabuelo, qué sé yo. Y claro, en la dictadura de Uriburu. Es como los oligarcas hicieron la Junta, claro, cuando el mundo no le podía comprar. Hicieron la Junta para que el Estado le comprara su producción. Estos no vienen a achicar el Estado.
Estos no son neoliberales, estos son oligarcas, no se equivocan, no achicó el Estado. Lo agrandó, lo primero que hizo fue aumentar los ministerios, puso 8 ministerios más, 7 ministerios más. Y seguían diciendo que venía a achicar el Estado y te pasó de 14, 15 ministerios a 23, ¿te acuerdas? Fue la primera decisión. Y algunos de los nuestros decían, no, porque neoliberal viene a achicar el Estado, y hablaba con Víctor Hugo y decía, no, porque este viene a achicar el Estado. No achicó nada. No achicó nada, lo único que achicó fue el sector privado, nos mató a todos nosotros. Estos oligarcas saben usar el Estado. Mira, usaron el Estado para hacer la mejor cancha de golf de Latinoamérica. ¿Dónde? En la ciudad de Buenos Aires. Hicieron el mejor teatro del mundo, sí, el Colón. Hicieron el Chau Chau. Como no les alcanzó la que chorearon, le prendieron fuego y lo volvieron a hacer. Estos oligarcas saben utilizar el Estado en provecho propio. Entonces, desde esta caracterización, es todos contra las 1000 familias. Y esta vez tenemos que ganarles. Tenemos que tomar el gobierno y el poder. Por eso digo que tenemos que ganar las próximas elecciones, después del gobierno de transición que hablaba Rodrigo, con el 60% de los votos. Y para que saquemos el 60% de los votos, acá hay un desafío muy importante y vamos a empezar a transpirar. ¿El candidato tiene que ser el que más votos tiene hoy o tiene que ser el que menos votos expulsa? Hoy necesitamos un Rucci al frente de la CGT, dirigente importantísimo de la Unión Obrera Metalúrgica, o necesitamos un Ubaldini, que no lo conocía nadie, pero que todos lo querían. ¿Cómo llegamos al 60% de los votos? ¿Porque elegimos al que más votos tiene o elegimos en la mesa el que no expulsa votos de ninguno? Entonces cuando yo pongo los votos de los sectores religiosos, de los sectores nacionalistas, del peronismo ortodoxo, el candidato que elegimos dice, sí, ese, los míos dicen, sí, yo lo voto a ese, porque no me expulsa. O elijo al que tiene más votos, pero no sé si no es tan bien el que expulsa votos de los otros que tenemos que sumar. ¿Tenemos que llegar al 45 o tenemos que llegar al 60? Si queremos tomar el poder. Qué interesante, están todos transpirando acá. La cabeza se lujo. Las internas peronistas. El peronismo tuvo un congreso, contesto yo, después seguí vos, Pimpe, y ustedes porque estuvieron en el congreso conmigo. Pero contesto y después tomo agua. Dimos un gesto extraordinario en el congreso del jueves en Ferro, porque institucionalmente pasó algo extraordinario que yo quiero resaltar. En la reunión del Consejo Nacional, ustedes saben que es un tema técnico porque vale la pena para que sepamos cómo funciona. El Congreso Nacional es la autoridad máxima de casi todos los partidos. En el caso de los radicales, la convención, ¿está bien? La famosa convención. En el caso del movimiento peronista es el Congreso. El Partido Justicialista es el Congreso, su herramienta electoral. Congreso Nacional. Ahora, el temario del Congreso Nacional no es autónomo, lo define el Consejo Nacional. Cita al Congreso con el temario. Cita a todos los congresales, y es lógico, porque los congresales vienen de todo el país, tienen que saber el temario, pues se tienen que preparar para lo que vamos a discutir, ¿estamos de acuerdo? O sea que esa es la lógica. En la reunión del Consejo Nacional se decidió convocar al Congreso y uno de los puntos era facultar para conformar un frente electoral. Ahora, un frente electoral, hay dos posibilidades. Que vos lo integres, esto significa que tengas la lapicera para llamar a otros partidos, o podés adherir a un frente. En ese caso no tenés, es como si sos el cuñado de la familia. En una cosa, viste, se junta la familia de tu esposa, entonces vos sos siempre el cuñado, o sos el yerno, no sos de la familia, esa, viste, todos nos casamos alguna vez, viste, como decir mi familia, más o menos, si es la familia de tu mujer, vos sos el cuñado, el yerno, vos la decisión estás afuera. Bueno, vos estás integrado, ahí estás adherido a la familia, vas con tu esposa adherida a la familia de tu mujer. Integrado es al revés, cuando la que hace la cena es tu familia y viene tu esposa. Y ahí vos estás integrado, no adherido porque es tu familia. Bueno, lo mismo pasa con los frentes electorales. Por ejemplo, en Unidad Ciudadana, en la provincia de Buenos Aires, en el año 17, el peronismo no lo integraba. Ni siquiera había adherido. Era externo al peronismo, era otra casa. Ahora, la discusión no es lo mismo que vos tengas la lapicera para llamar al frente a que vayas de visita. Bueno, el Congreso lo que decidió es que el peronismo va a integrar un frente. O sea, va a tener la lapicera y decir, vengan, quieren estar con nosotros, vengan. Bien. ¿La firma se la dimos a uno solo como fue la tradición en el peronismo? No. Ahora es a dos. Se la dimos a Gioja y se la dimos a Infran.
los dos presidentes del Congreso y del Partido Justicialista. Institucionalmente es extraordinario, porque empezamos a transitar hacia lo que Perón enseñó, que la organización vence al tiempo, que la comunidad está por encima, que el tiempo es superior al espacio, como dice Francisco. Y entonces lo que vos estás empezando a decir es, mire, ahora para armar este frente electoral es firma conjunta, no indistinta. Los que están casados saben la diferencia de eso. Conjunta de la chequera, de las dos máximas autoridades que tenemos. ¿Y qué se decidió? Convocar a todos. Convocar a todos los partidos que constituyeron Unidad Ciudadana. Bien, vengan, si quieren, acá va a estar la firma, firmen. Y pasan a ser parte del frente, igual que nosotros, pero venga. Volvimos todos a la casa común, todos. Y no solo eso hicimos, para que todos vengan a la casa común, perdonamos por última vez los cuernos que nos metimos. Y esto cada uno ya lo resuelve, eso ya lo resuelve cada uno en su casa, no me voy a meter. Pero yo digo que hay que perdonar en la vida. Entonces dijimos, vos fuiste candidato de otro partido, y no del mío, sí, bueno, vení que te perdono, pero por última vez. Y por última vez lo dijo un congresal de Catamarca, dijo, miren, nosotros estamos dispuestos a perdonar, pero esto no es una fiesta, ¿eh? No es que, viste, estamos de acuerdo, empecemos de vuelta. Pero acá hay una regla de juego bien establecida. De la casa no se va, si una vez que entraste no te vayas más. No venga con que... Y entonces esto estuvo muy bien. Vamos a una unidad de la causa, que es la unidad del Movimiento Nacional Justicialista, con todos los compañeros que se definan peronistas. Por eso me gusta que Kicillof ahora diga que es peronista. Yo cuando lo conocí a Kicillof me decía de ustedes. Ustedes los peronistas no escriben de economía, tienen tradición oral. Después lo llené de libro y me dijo, bueno, basta, che, ya entendí. Listo. Pero ahora habla de nosotros los peronistas. Y esto es lo importante del peronismo. Vamos incorporando con esta pasión, con este patriotismo, con estas ganas, vamos seduciendo y los vamos incorporando a todos. Todos los que se digan peronistas adentro del Partido Justicialista y del Movimiento Nacional Justicialista. Hacemos la unidad y después hacemos el frente electoral. La unidad se empezó a garantizar en el último Congreso. Ahora hay que caminarlo. Pero institucionalmente te diría que está conseguida. Bueno, me parece que ha sido un paso bien importante, porque estás en la discusión, porque perdiste el gobierno, tenés que reflexionar, porque al fin y al cabo Macri no es que Macri tiene la mitad más uno de los votos, él tuvo ese tercio, ¿no?, de gorilas radicales, eso es lo que él tuvo. Y después, en el desempate, se llevó los votos de los que estaban hartos de nosotros por alguna razón. Eso es lo que les permitió ganar. Y desde entonces nosotros estamos discutiendo. Y en esas discusiones a veces se instala, nos apartamos de que esto tiene que ser una construcción que en primer lugar preserve cuál es nuestra identidad. ¿Con qué nosotros podemos ganar? Y de ahí sumar todas las alianzas que se quiera. Siempre el peronismo ha hecho frentes electorales, pero sin que vos te despintés, sin que vos te salgas de tu identidad. Así que el otro día ha sido un congreso muy importante en ese sentido, no poner por delante que es tal candidatura, sino cómo construimos una candidatura que permita ganar, estar hermanado con el dolor de nuestro pueblo. No podemos estar con especulaciones, no podemos pensar que, bueno, no, yo con él me llevo bien, con él no me llevo bien, no, aquel no me gusta, este peronista es así, aquel es de derecha, aquel es zurdo, el otro es no sé cuánto, y entonces yo soy puro de no se sabe qué, total, y prefiero morir con las botas puestas. Bueno, vos moriste con las botas puestas, pero nuestro pueblo no tiene derecho a hacerlo morir. Entonces lo que ha significado ese congreso, y nosotros hemos tenido una presencia importante de Guillermo ahí. Guillermo viene con una prédica en el sentido de la unidad, que pienso yo que es muy importante porque junta dos cosas: un análisis político profundo, integral de la situación en la que estamos, una voluntad y una propuesta de política. Nosotros tenemos a Guillermo de candidato a presidente, pero no es que decimos, no, nosotros vamos con Guillermo y no nos importa si perdemos, pero nosotros lo que decimos en la candidatura de Guillermo es un ofrecerle a esta confluencia
del peronismo más sus aliados, todo un sector que por algún motivo, que se puede analizar, discutir, pero que, qué sé yo, lo perdimos, no nos acompañó en el 2015 y hoy estamos pagando las consecuencias. Y no es que las pagas vos, yo, él, además de nosotros, las paga nuestro pueblo y vos lo ves todos los días. Por lo tanto, ese paso que se ha dado el jueves en el Congreso Nacional del Partido Justicialista, bueno, es muy importante y una cosa que se va poniendo en marcha y ahora cada provincia va haciendo sus elecciones, se van consolidando también esos liderazgos y se va a ir construyendo, yo creo, con las dos firmas, la de Infran y la de Gioja, se va construyendo esa mesa en la que tiene que estar todos los aportes que el peronismo debe recibir para que en la próxima elección el pueblo vuelva a tener sentado un presidente peronista en la Casa Rosada. Bueno, deberíamos, si querés despedirte, Rodrigo, y lo dejamos para el final a Guillermo, porque se nos termina el programa. Está muy bien. Para tocar lo del partido, cuando sos gobierno podés condicionar, cuando no sos gobierno no podés condicionar. Tenemos el aparato electoral más importante de la Argentina, que es el Partido Justicialista. En el 2005 fuimos por el Frente para la Victoria y Duhalde tenía el Partido Justicialista, pero éramos gobierno. Hoy no somos gobierno. En el 2017 lamentablemente se tomó la decisión de salir a jugar por afuera, que era la que representa más votos en la Argentina y es la que más responsable de la unidad. Y me querían dejar abandonada la casa, que es la casa de la madre. Entonces el Congreso del partido fue muy importante porque estuvieron todos los actores. Me faltaron actores, sí, pero se dijo en el partido que no se va a excluir a ninguno. Que tienen que volver los compañeros peronistas a la casa de la madre y desde la casa de la madre ir haciendo el frente. Esto es como una gran cena, compañeros. El peronismo en esa cena te pone la carne, te pone los chinchulines, te pone el pollo, te pone el vino tinto y hasta el pan. ¿Qué te ponen los progresistas, los socialistas, los radicales, los marxistas? ¿Qué te ponen? Te ponen el cuchillo y tenedor. Pero si llega a pegar el faltazo en la cena los compañeros peronistas, estos muchachos, los progres, se quedan sin comer. Entonces, que dejen de hablar sobre lo que pasa dentro del peronismo, porque si ellos creen que con Cristina siendo presidente y dividiendo al peronismo van a tener un lugar de poder dentro de la gestión, de la futura gestión, la verdad que están mirando el árbol y no están mirando el bosque. Dejemos de mirar qué está haciendo el compañero al lado y que miremos al frente qué está haciendo nuestra oligarquía, porque tenemos que tener bien identificada la oligarquía, porque un compañero que esté en la fila de la oligarquía, lo único que estoy haciendo es fortaleciendo al enemigo. Muy bien. Bueno, Guillermo, queremos agradecerte. Hoy vas a estar en una charla aquí cerca, en un hotel de un gremio. Sí, pero mejor decirlo vos con precisión las direcciones, porque eso es el local de Mar de Ajó. Nosotros lo que te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho la oportunidad que nos diste de reflexionar entre los compañeros y te digo, mira, el desafío es construir un modelo de desarrollo sustentable y permanente, que es lo que el peronismo le debe a nuestro pueblo. Nosotros somos expertos en modelos nacionales y populares con orientación al consumo, pero le debemos a nuestro pueblo, pero eso se nos agota, 8 o 10 años se nos agota. Y cuando uno habla de permanente, habla de permanente. Entonces le tenemos que ofrecer a nuestro pueblo un modelo de desarrollo nacional y popular, pero para que sea sustentable y permanente, esta vez tiene que ser con orientación a la producción. Y esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos pergeñando y esto es lo que estamos en condiciones de decir que finalmente va a ser una patria grande con un pueblo feliz. Solamente para el pueblo argentino no, porque todos sabemos y nos lo han enseñado que no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Entonces, si nosotros somos exitosos en la Argentina, el resto de los pueblos nos va a imitar. Y cuando el resto de los pueblos nos imiten,
habrá terminado nuestra misión, porque la misión nuestra es que los pueblos del mundo sean felices. Y para que los pueblos del mundo sean felices tienen que vivir en comunidad. Y los únicos que le enseñamos a los pueblos en vivir en comunidad dentro del reino terrenal, en el otro reino, en el reino terrenal que nos ocupa, es nuestra doctrina. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es peronizar el mundo. Y esto comenzamos hoy. Porque vos me preguntaste la dirección, el Levenson 531 de Fatún. Empezamos a encontrar a las 19 con los compañeros que vayan a reflexionar, entre otras cosas, cómo ganamos Mar de Ajó, cómo seguimos ganando Mar de Ajó, cómo seguimos ganando, cómo volvemos a ganar en la provincia de Buenos Aires, cómo ganamos en la Argentina, pero sobre todo, y esto nos va a gustar, cómo empezamos a peronizar Brasil. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces, Guillermo Moreno, candidato a presidente de la República, ex secretario de Comercio de la Nación.